sabe perdonar, ese amor que entiende a los otros. No es solo el amor eros, el contacto sexual de hombre y mujer, no, y que repercute en estos aspectos. En el 2232, entonces entendemos que la sexualidad abraza el todo en el hombre. En el 2233 viene la misión. Podemos leer la misión, por favor, ¿qué dice? Corresponde, ¿qué? A cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Muy bien, primero, viene la misión. Corresponde al hombre y a la mujer identificar o reconocer su identidad sexual. Es decir, la capacidad ya no radica en Dios, ya Dios nos los dio, sino en ese hombre, en esa mujer, de reconocer la identidad que es mujer, que es hombre. Y entonces entramos al orden práctico. Es que ojalá y Dios le ayude, no, sino se encuentre la ayuda especializada para él o para ella, que aún le cueste entender su identidad sexual. No su sexo, su identidad ¿qué? Sexual. Su manera de desarrollarse como mujer, su manera de desarrollarse como hombre. Continuamos leyendo. La diferencia y la complementariedad. Muy bien. Palabra clave. La diferencia y la complementariedad. Ojo, está enseñándose que hay una diferencia, pero la diferencia no hace que estemos divididos, sino va otra palabra, y también la complementariedad. Somos diferentes, pero el hombre y la mujer en la sexualidad se van ¿a qué? A complementar. Muy bien, el uno para el otro y el otro para el uno. No solo en la reducción sexual, en el contacto sexual, que viene la tercera palabra que yo quería que se comprendiera en el inicio. No solo en el sexo, no se complementa. Porque entonces entendemos el valor de tener amigos, el valor de tener amigas. No solo las mujeres tienen amigas, también pueden tener ¿qué cosa? Amigos. No solo los varones tienen amigos, también pueden tener amigas. Pero vean cómo esto escandaliza. Cuando el sacerdote tiene a una amiga, ¿qué dicen? Anda de gallo loco. ¿Me explico? ¿Sí? Vean cómo lo satanizamos. No comprendemos que la sexualidad complementa al hombre y a la mujer. El problema es romper ese esquema que pensamos que todo concluye en ¿qué? En contacto sexual. Si el esposo o la esposa lo entiende, no le preocupa. Si los dos se conocen, no mendigaran algo que lo tienen, ¿no? Continuamos. Físicas, ¿qué más? Morales, ¿qué más? Espirituales. Me gustaría que si pueden vean la película del Sol y la Luna, o Hermano Sol, Hermano Luna, de San Francisco de Asís. La amistad perfecta, hermano Sol y hermana Luna, la amistad perfecta que tiene San Francisco, ¿con quién? Con Santa Clara. O esa amistad maravillosa en el ámbito espiritual que tiene San Juan de la Cruz con Santa Teresa la Grande. ¿Qué carácter tenía esa mujer? Yo no sé cómo la aguantó San Juan de la Cruz, ¿no? Pero qué bonitas amistades. Muy bien. Continuamos. Están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar.
también esas convivencias están orientadas al matrimonio y al desarrollo, ¿qué? Familiar. Ojo, pregunto, ¿el amor de esposos es ya familia o es matrimonio? No, es matrimonio. El amor cuando llegan los hijos, ¿es matrimonio o es familia? Es familia. ¿Sí se entiende entonces? Y en la familia se vive la sexualidad. Ojo, ¿la esposa con el mismo amor que ama a la esposa va a amar a los hijos? No. Ni el esposo con el mismo amor que ama a la esposa va a amar a los hijos. ¿Y por qué creen que viene el fracaso matrimonial? Pues aquí está el problema, que cuando se pierde o no se tiene la capacidad de amar a los hijos en lo como se le debe de amar, se le aumenta el cariño y se le reduce ¿a quién? Al hombre. O viceversa, el hombre a los hijos y reduce el amor ¿a quién? Y por eso aparece una tercera persona, que en lenguaje popular mexicano decimos que no sé, no, qué bueno, qué inocentes son ustedes. Mi abuelita diría el diablo. Muy bien, continuamos. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en aparte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Ya hay otro, ¿no? Ya el catecismo ahora habla en esta segunda parte prácticamente del matrimonio. No lo abordo, lo abordaremos después. ¿Sí se entendió entonces ese pequeño apartado sobre el hombre ser sexuado? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que ustedes quisieran comentar? Entendemos ahora, si ustedes han leído cuando el Padre dice que en la iglesia debe de existir talleres humanísticos, es decir, talleres que formen en la dignidad de la persona. Claro, en el Evangelio, ¿verdad? Pero en esta sintonía como estos temas, que estamos hablando campo doctrinal, que también estamos hablando sobre el conocimiento que la iglesia nos da. Una manera diferente de formarnos, pero una manera igual de ser iglesia. Y qué bueno que esto lo vamos relacionando, prácticamente tocaremos también ese tema, o sea, son temas que iremos abordando y haremos nuestro debate. Ahora en este cuarto aspecto, hablamos sobre el plan de Dios sobre la sexualidad. Y lo vamos a confrontar desde el aspecto bíblico, puesto que no tenemos un diálogo de alguien que ha hecho con Dios, pero sí tenemos las Sagradas Escrituras como fuente principal sobre el aspecto de la sexualidad. Vamos primero al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y 3, constituye una especie de parábola en el aspecto sapiencial sobre el sentido de la vida, del trabajo, la sexualidad y la muerte. Estos dos capítulos hablan sobre el trabajo, la vida, la muerte y la sexualidad.
constituyen esa médula en donde se nos presenta el aspecto de la sexualidad. El relato parece querer incluir al menos las siguientes afirmaciones. ¿Qué presenta el aspecto de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento sobre la sexualidad? Y dice lo siguiente: la sexualidad humana ha sido querida y diseñada por el mismo Dios como signo y medio del encuentro interpersonal. Primero, dice que la sexualidad humana ha sido diseñada por Dios como signo de relación interpersonal. Como signo de relación y encuentro interpersonal. Continuamos leyendo. Ya solo con esa constatación se excluye una visión pesimista de la realidad sexual. La sexualidad humana, como ocasión para el encuentro, parece marcar la diferencia entre los seres humanos y los demás vivientes. Quiero que lean Génesis capítulo 2, versículo 21. Muy bien. Primer aspecto que presenta el plan de Dios sobre la sexualidad en el Antiguo Testamento. Número 1, es una relación y encuentro interpersonal. Es decir, la Escritura afirma que la sexualidad no se vive de manera aislada, de manera sumisa o de manera personal, sino es un encuentro interpersonal. Es por ello que el hombre, Dios no lo deja solo, sino le regala una compañera. La sexualidad en vista al plan de Dios es en el hombre y en la mujer, para una relación y un encuentro interpersonal. Así lo presenta la Escritura. No es como nosotros lo entendemos, que dice el autor, no es un encuentro simplemente pesimista, no, porque dice el esposo a la mujer cuando la sexualidad se malentiende: y yo te soporto por mis hijos, si no, ya me fuera de la casa, ¿no? No es eso. Ni tampoco, aparte de ser pesimista, es utilitarista. No solamente es para usar al hombre y no solamente es para usar a la mujer, sino es una relación y un encuentro interpersonal. Y no se confunde desde la Escritura la sexualidad con el acto del sexo. No se confunde, sino es una convivencia mutua. Sigue diciendo el autor: la sexualidad humana como ocasión para el encuentro parece marcar la diferencia entre los seres humanos y los demás vivientes. Solo ante la mujer puede Adán salir en su soledad y encontrar una ayuda adecuada que no le pueden proporcionar los demás seres de la creación. Segundo aspecto. Una ayuda. En el plan de Dios, la sexualidad es una mutua ayuda, en donde Adán no puede recibir la ayuda de los otros,
sino de la persona que Dios saca de su costilla. Entonces leemos por favor Génesis capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 y versículo 22. Versículos 18 y nos saltamos al versículo 22. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su... Muy bien, aquí la sexualidad, la Biblia lo presenta en hombre y mujer como una ayuda mutua. ¿Sí? Ojo, esto si se entendiera, nadie es una carga, ni él ni ella, ni nadie es una carga para nosotros. No solamente se aterriza en el aspecto matrimonial, sino también en la vivencia con nuestras familias, háblese con nuestras hermanas, háblese con el sentido de comunidad, háblese en el sentido de trabajo. No, es una mutua ayuda. Versículo 22, por favor. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Muy bien. Formó a una mujer y la llevó ante el hombre. Es la ayuda mutua. La sexualidad es presentada en las Escrituras como una ayuda mutua. Tercer aspecto de la sexualidad. La sexualidad significa y realiza la igualdad entre las personas de diverso sexo. Habla de una igualdad entre las personas de diverso sexo, hombre y mujer. Igualdad. Entonces, la Iglesia no enseña la contrariedad que la Escritura afirma en cuanto al papel que desempeña el hombre y la mujer en el aspecto de la sexualidad, en donde ambos conocen o tienen la misma igualdad. Se les conoce bajo el término de hombre y mujer, pero ambos tienen la misma igualdad. Nadie es menos ni nadie es más. Ya expliqué hace un momento el rol de cada uno. La pérdida de la igualdad original de la pareja es el fruto del pecado. ¿Cuál es la causa por el cual el desequilibrio de igualdad traducido a desigualdad en el hombre y la mujer aparece? Desigualdad. ¿El fruto cuál fue? Que hubiera una diferencia entre el hombre y la mujer, un rechazo del uno con el otro. ¿Cuál fue? El pecado. Ese fue el fracaso de desigualdad, ¿no? Aquí se pierde. El pecado es el fruto de la desigualdad que se opone al proyecto de Dios. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Esto ya se lo saben de memoria. Ya no lo busquen, ¿no? Génesis 3, 16. Aspecto número 4. La sexualidad humana es vista como signo y expresión de la armonía ideal de las relaciones humanas. La sexualidad es visto como signo de armonía. Quisiera que leyéramos en la Biblia Génesis capítulo número 2, versículos 25. ¿Alguien quiere leer? Los dos estaban desnudos, hombre y mujer,
Muy bien. ¿Como signo de qué? De armonía. Una buena sexualidad entendida desde el proyecto de Dios y anticipada con la enseñanza de la Iglesia es un signo de armonía. Ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos y no tuvieron vergüenza. Ambos. ¿Cuándo empezaron a tener vergüenza? Cuando escucharon los pasos de ¿quién? De Yahvé. Entonces agarraron unos taparrabos porque tuvieron ¿qué? Miedo. Sin embargo, ya el desequilibrio o la desigualdad, que es el pecado, ya estaba presente en ese momento. Leemos por favor Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11. Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11. Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Muy bien. Entonces entendemos que la armonía de la sexualidad se pierde cuando le damos paso al pecado. Esta armonía establecida en el Génesis capítulo 2, versículo 25, se ve entorpecida con el pecado y recobran vergüenza en cuanto se dan cuenta de que están desnudos. Y vuelvo a repetir por tercera ocasión la palabra. La psicosis que se tiene en el tema de la sexualidad y el tabú en las familias, en la misma iglesia, es por el problema cultural y la manera en como nosotros entendemos la situación, que en ocasiones es muy ajena a como lo presenta el texto sagrado. Repetimos, ¿cuál fue el primer aspecto de la sexualidad según el plan de Dios? ¿Cuál fue? Relación, ¿verdad? No es para utilizarse nada más, no es para aprovecharse, sino es para una sana convivencia. Número 2, la mutua ayuda. Se complementan, están hechos para ayudarse mutuamente. Rápido, hace un momento cuando iniciábamos el taller o en la hora de la comida, ¿no? Admirábamos sobre el sazón de que tienen las mujeres en la cocina, así como también las mujeres admiran el trabajo que es un poco más rudo del varón, ¿no? Entonces, número 3, ¿qué cosa es? Una igualdad, hombre y mujer, ¿sí? Roles diferentes, ya lo expliqué. Una igualdad con roles diferentes, que desgraciadamente se perdió por fruto del pecado. Número 4 es un signo de armonía. Es bonito, no es retiro, pero si ustedes profundizan ese cuarto punto, que es un signo de armonía, entonces no nos avergoncemos de nuestra sexualidad. No tendríamos por qué sentir pena de nuestra sexualidad, porque es un signo de armonía. No tendría que existir la vergüenza en entender que somos seres sexuados. El pecado no solo no nos tendría tirado, sino el pecado se reconocería más fácilmente y se tendría la fuerza para levantarnos. Es triste, pero yo les comparto algo, que muchos que se van del seminario es por miedo siempre a perder o caer en el pecado, pero también es el no entender el valor de la sexualidad como un signo de armonía. Ahí estará presente.
Es fácil entender y ayudar a una persona que es de corazón alegre en el matrimonio, que siempre está con la tentación de, si es mujer, sonreírle hasta al fotógrafo que de repente hace flash, piensa que, y es una cámara, ¿no? Y ya le está regalando una sonrisa, o viceversa, el varón también que es de corazón alegre. ¿No sería un problema situarnos ante ello, de enfrentar? No habría por qué encerrarse y decir soy el único en el mundo, no. También otros participan de ello. Y no sentirlo una carga frente a Dios de reprocharle, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo conmigo? ¿Por qué me das estos sentimientos? Sino llegar al fin último de entender que la sexualidad es un signo de armonía. No es como la espinita que Dios me puso allí, no, sino es un signo de ¿qué? De armonía. Gracias a Dios ya hay talleres en la vida de la iglesia en donde hay temas de este aspecto que se aterrizan a nivel psicológico para valorar la sexualidad en nuestra persona. Número 5. La sexualidad humana es considerada en la perspectiva de la unión matrimonial. No se descarta entonces que la sexualidad humana es entendida también como signo matrimonial para desarrollar la sexualidad. Lo que quiero es que entiendan que la sexualidad no solo se desarrolla en el matrimonio, también la sexualidad en el plan de Dios como finalidad se desarrolla también ¿en dónde? En el matrimonio, ¿sí? Pero no porque te casaste ya no tienes derecho, por ejemplo, a reprimir ya no tienes derecho a vivir tu sexualidad, sino la reprimes, porque te tocó a una persona celoso como esposo o porque te tocó a una mujer celosa como esposa. No tienes derecho a decirle, me enamoré, porque te puedes enamorar, claro, no de otra persona, sí, por ejemplo, la mujer de aquel vestido, el varón de aquel trabajo que hizo, me explico. No por eso entre el vocabulario ya no tiene que existir la expresión, me enamoré. No porque tienes ya un matrimonio, está negado a que también convivas con tus amigos, con tus amigas, porque entiendes el fin último del matrimonio en el ámbito sexual. ¿Sí me explico? Pero lo comprendes. La sexualidad en el matrimonio precisamente es porque la persona es de la persona y para la persona, y en consecuencia para con su capacidad de encuentro. La sexualidad en el matrimonio tiene un emisor y tiene un receptor. Es para él, hacia ella, y de ella hacia él. Se tiende a decir a veces como, eres tú el que me tienes que amar porque tú eres el hombre. No, también es ella la que tiene que amar, porque también ella tiene su misma sexualidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Como verán entonces, no hay nada que competir. Si cada uno de nosotros hasta este punto entendemos la elección de vida como consagrado, como soltero, como casado, no habría nada de qué competir, no habría nada de qué frustrarnos o no habría nada de qué sentirnos menos. Primero, como matrimonios no tendrían que sentirse menos delante del sacerdote porque tienen su propia dignidad, viven su propia sexualidad, y yo tampoco tendría que sentirme menos delante de un matrimonio, como un inútil que no puedo educar a unos hijos, que no puedo convivir con una mujer, o el soltero que se ha quedado para vestir santo o santa, ¿no? No es así, sino entiendo entonces en este ámbito cuál es la expresión.
y en consecuencia para su capacidad de un encuentro. La sexualidad tiene la capacidad de un encuentro. ¿Sí? Y por eso se prometen cuando se casan amarse hasta que la muerte los separe. Aunque el papá o la mamá le ha dicho, es borracho, yo lo cambio, mamá, yo lo cambio. ¿Sí? Está la capacidad de un encuentro. ¿Sí? Es la capacidad que se tiene en la vida matrimonial. Por eso, liberen sus cargas. No se casaron para aguantarlo. Tengan la capacidad de esto, lo que la iglesia propone. Muy bien. Continúo con ese punto número 5. Desde el comienzo, la sexualidad humana ha sido diseñada por el Creador como un signo de capacidad de donación de la persona. Tienen la capacidad de encuentro, la capacidad de donación. Y continúa diciendo, una donación que aquí parece referirse inmediatamente a la comunión interpersonal, significado unitivo, pero que por el mismo orden creacional está llamada a la comunión transpersonal, significa procreativo. En este quinto aspecto sobre la sexualidad en el plan de Dios es una donación mutua entre el emisor y el receptor, con la capacidad de un encuentro, con la capacidad de una donación, pero no única, no del uno con el otro, no única, sino con la capacidad de abrirse a los otros. Y ese abrirse a los otros es entendido como la capacidad a la vida. Lo que la iglesia llama la procreación, la fecundación de la prole, ¿no? ¿Sí? Tengo una pregunta. Cuando dice a la donación personal, significa yo no me pertenezco a mí mismo, sino ya somos dos. Exacto, ¿no? Tengo esa capacidad de donarme hacia la otra y la otra hacia mí. Es decir, ya no soy yo, sino tengo que entender que he unido mi vida. Tanto que existe la capacidad de ceder, ¿no? Ya no solo son mis gustos, sino también es la sonrisa de ella. Sí, la donación, la capacidad de la donación. Número 3, es única la donación, pero también apertura a los otros. No hemos entrado a los métodos anticonceptivos, pero de manera de chiste digo, por eso no se aceptan metiches, ni las suegras, ni los métodos anticonceptivos, porque existe la capacidad de la donación mutua y de la apertura a la vida. Esta es la capacidad del plan de Dios sobre la sexualidad en la vida matrimonial. Seguimos diciendo, porque por el mismo orden creacional está llamada en comunión transpersonal, significado procreativo, capacidad a la vida. Este quinto punto pareciera un trabalenguas. Yo lo resumo de esta manera. La sexualidad en el plan de Dios es mirado al matrimonio en cuanto a la donación mutua, pero teniendo una ventanita porque alguien más va a venir a futuro. Y eso se llama procreación, apertura a la vida. Así lo propone la iglesia. ¿Sí? Muy bien. No entramos al tema de castidad todavía, no, nada de eso. Eso es posterior. Ahorita nada más estamos hablando sobre el plan de Dios, ¿sobre qué?
sobre la sexualidad. Aspecto número 6. Según el poema de la creación, vean ustedes, según el poema, porque todos hemos estudiado la historia de la salvación básico y hemos entendido que los 11 primeros capítulos del Génesis es un género literario. No es que las cosas así fueron existiendo. Hay dudas en otro momento, pero en cuanto al tema, según el poema de la creación, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Tal imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. La sexualidad y la vida pertenecen a la forma humana de ejercer el señorío sobre el mundo creado. La sexualidad en el plan de Dios no solo es para reproducirse, sino la sexualidad es para ejercer el señorío de Dios. ¿Y cómo se ejerce el señorío de Dios? Poniéndolo como rey de la creación. Parece gato, pero es un monito. Como rey de la creación. ¿Sí? Le dio autoridad, le dio potestad. Y también le da dicha de procrear. Muy bien. Para reflejar de alguna manera la riqueza inefable del ejemplar, Dios creó al hombre a su señorío sobre el mundo creado. Los seres humanos colaboran en la obra de la creación con el Señor de la vida. Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice? ¿Pueden leer, por favor? Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad. Sean fecundos y multiplíquense. ¿Sí? Sean fecundos, se ejerce el señorío de Dios. Con la sexualidad en el plan de Dios, se ejerce el señorío de Dios. Preguntas prácticas. Entonces la monjita que nunca va a tener hijos, ¿se está oponiendo al plan de Dios? No. Acuérdense que no es la única manera, ¿sí?, de efectuar una vida sexual. Entiéndase entonces la propuesta de Iglesia a nivel bíblico. Consecuencia. Se puede afirmar en consecuencia que la sexualidad no es vista como un elemento negativo en la vida humana. Es más, ha sido diseñada y querido por el mismo Dios. Lo que yo mencionaba hace un momento, no es una carga, no es una espinita que tenemos, ¿no? Sino así Dios lo ha querido para nuestro bien. Por otra parte, es preciso subrayar que la sexualidad humana es vista en primer lugar en su dimensión unitiva y en consecuencia en su dimensión procreadora. La sexualidad que se desarrolla en el matrimonio es vista a manera unitiva y también es vista a nivel procreadora. Tiene el fin de vivir la sexualidad. El fin de la sexualidad en orden estricto es para procrear. El matrimonio procrea. El consagrado también engendra. Tanto que al sacerdote se le dice padre y a la religiosa se le dice madre, en un aspecto espiritual, ¿no? El sacerdote en cuanto a que los hace hijos de Dios. Continuamos. Por otra parte, por la primera, los seres humanos salen de su soledad y se abren al encuentro interpersonal. Por la segunda, participan del poder creador del mismo Dios y se abren a lo que hemos llamado vocación transpersonal.
Leemos el catecismo en el número 2335. 2335. Cada uno de los dos sexos es como una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder, de la ternura de Dios, la unión del hombre y la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis 2:24. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Muy bien. Es como una consecuencia más visible de lo que llamamos la sexualidad encaminada, aplicada. Ahora vamos a un contenido más amplio de las normas legales veterotestamentarias. Podría ser resumido en algunos puntos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre aquello que contradice la sexualidad en el Antiguo Testamento. Primero lo mencionamos conforme al plan de Dios, pero este mismo Dios presenta lo que daña la sexualidad. Lo vamos a categorizar. Inciso A, los profetas. Los profetas. Los profetas han vivido una intensa experiencia religiosa que no queda reducida al ámbito de su peripecia, es decir, la palabra peripecia quiere decir de su bajo, de su pequeñez, no, o de su opinión, de su visión individual. A la luz de la misma, la sexualidad humana ha de recibir la orientación que brota de la experiencia religiosa y la escucha de la palabra de Dios. La experiencia de esposo traicionado le ayuda a Oseas a ver la idolatría como un adulterio. La alianza ha sido quebrantada. Con la visión de los profetas, particularmente con el profeta Oseas, los que han ya leído un poquito, sabemos que Oseas es el esposo traicionado. Amaba tanto a la esposa que la esposa le dejó. Sin embargo, desde ese amor que se tiene y desde la vida sexual que ambos llevan, habla de un aspecto que en términos de iglesia llamamos adulterio, que daña la sexualidad del matrimonio. Así lo describe el profeta. Leemos Oseas capítulo 8, versículo 1. Entonces entendemos en este segundo aspecto de la primera parte lo que se opone en contra de la sexualidad. El profeta Oseas, quien es una persona traicionada, y por esta traición habla de un castigo de Dios, con un lenguaje de toquen las trompetas o tomen las trompetas o los cuernos, puesto que viene lo que no le gusta, lo que Yahvé detestó, y viene su complicación. En orden práctico, esto se entiende fácilmente cuando la sexualidad está mal entendida, mal comprendida por la persona. Ya ustedes tendrán todos los ejemplos en la misma carta que hemos compartido o el mismo artículo de Benedicto XVI. Ya tenemos una noción de lo que daña la figura de la sexualidad. El profeta, por ejemplo, Jeremías, utiliza la imagen de un amor juvenil
Mientras Oseas utiliza la imagen de un amor adulto, Jeremías lo utiliza de un amor juvenil, para reflejar primero la ternura de Dios que siente por su pueblo. El amor humano resalta, pues es como un don mutuo que en la sacrificada entrega, en la fidelidad y en la estabilidad. Segundo aspecto, si el primero fue el adulterio, el segundo hace resonar el profeta que no solo es el adulterio, pero que no solo puede ser un amor material, puesto que esto no va a permitir la fidelidad, sino también debe de haber el conocimiento de quién. ¿El conocimiento de quién? De Dios. La sexualidad no solo se vive desde el amor personal, desde el amor meramente material, sino también tiene que estar apegado al principio religioso, a lo que Dios quiere, como Dios lo quiere. Los libros sapienciales, por ejemplo, como es el libro de los Proverbios, nos habla de la sexualidad, nos habla también en el libro, por ejemplo, de Cantar de los Cantares, del amor entre el hombre y la mujer, y cómo en ocasiones es quebrantado por algo que el libro del Proverbios, capítulo 23, versículos 27, ¿pueden leer, por favor? Proverbios, capítulos 23, versículos 27. Muy bien. Presenta los libros sapienciales, entre ellos el libro de los Proverbios, otro aspecto que daña la sexualidad. ¿Y cuál es el aspecto? Lo menciona: la prostitución. Cantar de los Cantares es un cántico destinado a ser cantado, ser presentado en el marco de unas bodas populares. Para el cantar es ya bastante noble el amor humano como para ser incluido entre los valores más importantes de su pueblo. Si los salmos enseñaban a orar, el cantar enseñaba a amar, pero no solo en un amor humano, sino en un amor que brotaba de una experiencia con Dios. Acuérdense, para que yo sé que cuesta, estamos en el punto de la sexualidad en el plan de Dios. Estamos en el segundo punto, como los profetas nos hablan del aspecto de la sexualidad que es interrumpido. Nos habla del profeta Oseas, que por el adulterio interrumpe la sexualidad y también el matrimonio. Nos está hablando el profeta Jeremías, que no solo es con amor material, sino apegado con el amor de ¿quién? De Dios. Nos está hablando el libro sapiencial, el libro de los sapienciales, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, versículo 27, que algo que opaca la sexualidad es algo que llamamos la prostitución. Estamos ahora hablando en Cantar de los Cantares que el amor no solamente tiene que ser desde el aspecto humano, tenemos que amar, sino desde la experiencia de ¿quién? De Dios. Y claro, Jesucristo lo menciona cuando dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no puedo decir amo cuando yo no me siento ¿qué? Amado. Y se supone que si soy obra de Dios, ¿por quién tengo que sentirme amado? Por Dios. Por ello no puedo manejar un compromiso del amor hacia el otro cuando yo lo carezco. Y crean que cuando se carece del amor, se ve afectada la sexualidad. En el ámbito matrimonial,
¿Cuántas mujeres vienen al confesionario porque se sienten utilizadas por el esposo o porque se sienten violadas por el esposo? Y también hay varones que de la misma manera similar hacia las mujeres. Entiéndase entonces lo que daña en la sexualidad: el plan de Dios, el amor auténtico, el amar como la experiencia de Dios lo prescribe. ¿Alguna pregunta? En resumen, se podría afirmar en resumen que a lo largo del Antiguo Testamento la sexualidad encuentra la valoración muy positiva en cuanto a proyecto de Dios y en cuanto a expresión del amor y del encuentro interpersonal. Es más, la experiencia de la sexualidad es asumida como parábola de la elección del pueblo por parte de Dios y su respuesta del amor divino. Es muy bonito cuando escuchamos esto, que es entendida desde la elección de Dios, porque queramos o no, la sexualidad es movida por el amor, y es por este mismo amor que Dios elige a un pueblo que lo hace suyo. Por eso el libro de los Salmos dirán que ya no la llamarán la abandonada, la desbastada, dirán los profetas, sino le dirán que ahora tiene su dueño, porque sale el novio a su encuentro, porque le ama. Claro, es el amor proyectado por Dios. Pero en la figura del Antiguo Testamento, vean de qué manera la sexualidad era entendida. Y vean la manera en cómo el amor hacia el otro que encaminaba la sexualidad era aborrecido. Pregunto yo, ¿las mujeres en el Antiguo Testamento vivían la sexualidad conforme los profetas lo enumeraban o Dios lo quería? No, eran esclavas. Es triste entender que en la figura de la mujer en el Antiguo Testamento, si estaba casado con alguien, iba a la guerra y no tuvieran hijos, y murió en la guerra y no hubo hijos, ¿quién tenía que tomarla? El hermano, porque había que dejar ¿qué? Una descendencia. Qué caótico, pobre mujer que no podía vivir su sexualidad. Y háblese también del hombre, que no solamente por ser hombre tenía la posición, no, sino también en las épocas matriarcales, no siempre fue patriarcal, no pudo. Bendito sea Sara, que ante la decadencia de Abraham, dice el texto, no sabemos si así fue, pero dice que le pidió permiso para tener un hijo. ¿Con quién? Con la empleada. Y Sara, buena gente, le dijo sí. No sabemos si fue así inmediatamente, ¿verdad? Pero tuvo el hijo. Pero qué caos vivido en Abraham, porque una sexualidad encauzada en el amor, en la vida matrimonial, no es provechoso. Vea cómo Abraham también en ese sentido es un signo de contradicción. Quiso sacar solo provecho. La sexualidad no es para qué, para aprovecharse, sino es la mutua ¿qué? Donación. Así van entendiendo. Sí, vean, me explico. Así Dios lo quiere. ¿Estamos en dónde? En el Antiguo Testamento, no en el presente. Algunos podrán decir, pues es lo mismo, sí, pero estamos en la visión del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Receso y regresamos en 15 minutos. Son a las 3.